Basta. Rompe el silencio, no a la tortura. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad. Cuando uno de los hermanos venía y me decía, presidenta, están pasando muchos policías por la carretera. Y me recuerdo que yo acostada ahí donde me estaban limpiando y le decía, es que allá al otro lado de su campamento. Y la señora, era una señora, doña Adelina, y me decía, no, me decía, presidenta, muchos policías están cruzando al otro lado. Y yo le decía, pero ya le dije que ese campamento, para el caso que ya nos estaban rodeando. Para el caso que ya estaban los policías rodeando el campamento para atacarnos. No tardó ni 15 minutos cuando se salieron ellos los dueños, cuando ya la policía de a poquito se ha ido entrando, cuando ya nos dimos cuenta, fuimos atacados ya. Cuando aparecen los policías y ya fue solamente llegaron, echaron gas, no quisieron ni hablar ni con nadie, era nomás solamente atropellar. ¿Y eso? ¿Qué estás escuchando? ¿Te acuerdas de Chaparina? Creo que algo. ¿No es una película de acción? A ratos parecía una película de ciencia ficción, pero nada de eso. Era más realidad que nada. Fue la marcha indígena que se hizo para evitar la construcción de una carretera por el Tibnis y que fue reprimida en Chaparina en el 2011, creo que en septiembre. Ah, algo ya me acuerdo, aunque por aquí no sabemos mucho de todo lo que sucedió y ni de cómo es de verdad esa región que dicen es el Tibnis. Es verdad, eso que dices, como que por aquí poco sabemos de lo que pasa en la Amazonía o en la Chiquitanía o en el Chaco, como que seguimos teniendo un desconocimiento de toda la diversidad del país. Pero la verdad, creo que más bien este tiempo demasiadas cosas y leyes y proyectos les han dado a los pueblos indígenas. Como que, aunque no conozcamos muchos de esos lugares, como que ya tienen demasiados derechos. ¿Será? Pero qué casualidad. Justo aquí está llegando don Leonardo. Creo que él trabaja en estas cosas. Capaz que él puede ayudarnos para ver si de verdad tienen muchos derechos o si se cumplen o lo que fuera. Bolivia tiene una situación paradójica de tener la constitución política del Estado más amplia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Tiene ratificado prácticamente todos los instrumentos de derechos humanos, internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿no? El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Tiene además también rubricada la declaración regional de los derechos de los pueblos indígenas, la que promovió su aprobación la OEA, la Organización de Estados Americanos. Reconoce los sistemas jurisdiccionales de protección de los derechos. Y tiene un amplio reconocimiento, no digamos de hace más de 30 años, que viene reconociendo en su legislación nacional, en sus diferentes decisiones, en la conformación de sus organismos públicos, una amplia participación y, bueno, hasta llegar al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Es decir, en términos formales tenemos una situación ideal para la vigencia y la aplicación plena de los derechos de los pueblos indígenas. Pero tenemos una importante brecha de implementación, que es la muy baja concreción de estos derechos y en algunos casos tenemos elementos de regresividad, de derechos de regresividad, diríamos, normativa y también política y en algunos casos en concreto de facto de derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que este es
un primer dilema. Una segunda situación, digamos, ya desgranando un poco más el Estado puede públicamente, incluso respecto a la oposición, el gobierno respecto a la oposición política e incluso el Estado plurinacional frente a los organismos internacionales puede exhibir los importantes avances normativos con los que en prácticamente todas las áreas del desarrollo humano y de los derechos individuales y colectivos y varios otros puede exhibir una importante elenco normativo digamos, de disposiciones aprobadas, pero en los informes sombra, si uno lee, ve las importantes regresiones y la no aplicabilidad, el no avance en el cumplimiento de tales derechos. ¡Caramba! Es lo que dije. Muchos avances, muchos derechos. Pero muchas limitaciones, hasta retrocesos para su implementación. No sé. Además, como que mucha gente ya no quiere ser indígena. Así que no sé para qué tantos derechos. ¿Cuáles son las áreas en donde han habido muchos avances, pero en sí también encierran complejidades y violaciones a derechos, ¿no? Uno primero y principal, que es la primera primer derecho, digamos, reivindicado por los pueblos indígenas, el derecho a la autoidentificación. Bolivia en el 2001 no teníamos Estado plurinacional, no teníamos la nueva constitución política del Estado, no teníamos el derecho a la libre determinación, no teníamos un conjunto de elementos ni la Declaración de Naciones Unidas, y el nivel de autoidentificación de los pueblos indígenas llevó a que en el censo de ese año, del 2001, el censo nacional, arroje una cifra del 62% de autoidentificación de poblaciones indígenas. En el censo del 2012, esa cifra bajó al 48%. Y eso tiene algunas explicaciones, ¿no?, que tienen que ver con la implementación, si bien de un Estado plurinacional, pero en un contexto también de fuerzas políticas y sociales internas fuertemente monoculturales, ¿no?, que han hecho que los pueblos indígenas opten en varios casos por esconder su identidad frente a las políticas muy vigorosas de posibilidad de acceso a derechos, si es que escondían su identidad indígena. Es lo que digo, si cada vez hay menos gente que quiere ser indígena, ¿para qué tantos derechos? Tal vez porque el tema no es solo de número, sino de derechos de siempre, porque no te olvides que los pueblos indígenas siempre vivieron aquí y que sus territorios fueron invadidos. Hasta hoy creo que siguen siendo invadidos por la minería, para sacar hidrocarburos o la madera y no sé qué más. Los territorios son claves para esto. Además, en Bolivia, ¿quién no tiene al menos alguito de indígena? Un segundo elemento tiene que ver con el otro de las grandes reivindicaciones de los pueblos indígenas, que es el derecho al territorio. Y también aquí, además del amplio reconocimiento normativo, tenemos una extensa superficie para territorios indígenas consolidada de manera definitiva, con carácter imprescriptible, inalienable, indisponible y todas las garantías constitucionales, además el territorio indígena base y con la posibilidad de constituirse una autonomía indígena con capacidades y atribuciones legislativas, reglamentarias, ejecutivas, etcétera, y un reconocimiento integral en la Constitución Política del Estado, reforzado por los instrumentos internacionales desde el año 2009. Una superficie que llega ya a más de 25 millones de hectáreas, que representa un 23-24% de la superficie de todo el territorio nacional. Sin embargo, dentro de estas superficies, dentro de estas áreas reconocidas,
muy poco ha cambiado la vida de los pueblos indígenas aquí. Las políticas de desarrollo económico de orden estatal vinculadas a la exploración y explotación hidrocarburífera, así como también en el último tiempo y en la zona del oriente del país, sobre todo de extractiva minera, ha hecho que, utilizando los mismos derechos de los pueblos indígenas, el de la consulta libre, previa e informada, pero de manera distorsionada, ha hecho sí que estos territorios se hayan convertido, no solamente que no hayan podido solucionar la vida de los pueblos indígenas, sino que de manera regresiva aplicada a la consulta se haya permitido grandes obras de infraestructura, operaciones mineras y operaciones petroleras que han, por el contrario, en vez de los territorios haber sido coraza de protección de su medio ambiente, de su cultura, de su organización, de su sistema de autoridades, en la apertura a daños ambientales irreversibles o desestructuración organizativa, así como también impactos culturales de importancia, ¿no? Pero lo que no se puede negar es que cada vez hay más indígenas en cargos de gobierno, en los municipios, en las gobernaciones, en las instituciones. Eso también ha cambiado. Otro elemento reivindicativo de los derechos de los pueblos indígenas, que ha tenido mucho impacto y que además es reconocido regionalmente, es el acceso al ejercicio de los derechos políticos a partir de no solamente como ciudadanos, sino también con posibilidades de conformar de manera directa los órganos públicos. Tenemos más de 40 representantes indígenas en los 4 órganos de poder del Estado, ¿no? En el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo Electoral, en el órgano legislativo y en el mismo órgano ejecutivo, una composición plural, pero que se ha dado de manera subordinada, ¿no? Subordinada al partido de gobierno. Muy poco los representantes indígenas han podido hacer dentro de la estructura del Estado, que ha terminado fagocitándose dicha representación y poniéndola al servicio de sus propios intereses. Por lo tanto, ahí hay un elemento de frustración y de conculcación de derechos muy importante. Si hay o había uno de los principales capitales que los pueblos indígenas como actor social habían logrado desde los años 80, era haber conformado una organización independiente y autónoma del Estado, de los partidos políticos, de confesiones religiosas, de instituciones, y que era el factor de unidad y de reconocimiento identitario con esa organización, que era, en el caso de las tierras bajas de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, CIDOB, y del Consejo Nacional de Allos y Marcas del Collasuyo, CONAMAC. Ambas instituciones fueron de manera violenta usurpadas por acciones de grupo, por la acción de grupos digamos apadrinados desde el Estado, y en muchos casos esto ha derivado en tremendos conflictos, ¿no? Que en muchos casos se han saldado con violencia institucional, con acciones deliberadas contra los pueblos indígenas. ¿Y la justicia indígena? Eso sí es terrible. Justicia comunitaria, dicen. Linchamientos son. Eso sí que es violencia y nadie dice nada. Creo que estás confundiendo. Claro que hay casos de linchamientos, pero creo que eso no tiene que ver con la justicia indígena y comunitaria. Más bien es una mezcla de impotencia por el descreimiento en la policía y la justicia, y una exaltación de la población en algunos momentos. Pero la justicia indígena creo que es otra cosa. El ejercicio de la justicia indígena no se ha podido, así como de la autonomía,
no se han podido acceder al ejercicio pleno de estos derechos. La jurisdicción indígena todavía no está plenamente reconocida. Tenemos normativas y sentencias constitucionales que niegan incluso la posibilidad de ejercicio de la justicia, de la jurisdicción indígena, y en el caso de la autonomía, de más de 50 procesos que han sido interpuestos ante el Viceministerio de Autonomías, llevan ya desde la aprobación de la Ley Marco de Autonomías de hace 13 años esperando acceder, y solamente contamos con 6 autonomías indígenas plenamente entradas en vigencia, con enormes dificultades para el ejercicio de los derechos autonómicos, puesto que la normativa autonómica, la normativa del Ministerio de Hacienda, así como también de otros ministerios, todavía no reconoce la realidad propia de los territorios indígenas que han entrado a la autonomía. Ya me estoy mareando con tantos avances y al mismo tiempo tantas cosas que no se cumplen, o se ponen trabas o no se aplican. Eso es pues lo que nos dijo don Leonardo al inicio, de que hay una brecha de implementación. ¿Acaso no te acuerdas? Ya está bien, pero ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con la tortura? Que es lo que hemos estado conversando todo este tiempo. Tal vez un caso concreto nos puede contar don Leonardo. Por ejemplo, acá en el Oriente hemos tenido varias acciones que han tenido repercusión nacional, acciones locales vinculadas a grupos cívicos y de sectores de poder de esta ciudad y de varias otras ciudades del oriente del país, y de municipios en particular que tienen presencia importante de pueblos indígenas, en donde se han saldado con represiones violentas contra los pueblos indígenas que han rechazado estas medidas. Yo me quiero referir especialmente en un caso que ha surgido el año pasado en la localidad de Concepción, en la provincia de Ñuflo de Chávez, que es una misión jesuítica chiquitana, pero en donde es también territorio del pueblo ayoreo, ¿no? El año pasado, en una medida, digamos, o en una contramedida que asumió el pueblo ayoreo, sectores o grupos organizados por los comités cívicos, el Comité Cívico de Concepción arremetió contra las mujeres y las sometieron a tratos crueles y humillantes frente a la población. Incluso hasta hubo una marcha para promover la expulsión con una serie de calificativos y de acciones discriminatorias contra este pueblo, indicándolos de ser la maldición del pueblo de Concepción, porque por supuesto no responden los ayoreos a los intereses no solamente del comité cívico, ni del gobierno, ni de nadie, digamos, ¿no? Porque sus acciones tienen que ver con el perjuicio que ellos sufren cuando otros sectores de la sociedad nacional entran en conflicto y perjudican sus actividades normales que desarrollan en el pueblo o desarrollan en el campo. Y fueron durante varios días sistemáticamente atacados en las redes sociales, sus líderes y mujeres expuestas, y es más, fueron atacados y fueron agredidos de manera humillante, digamos, en la carretera, así como también en el pueblo cuando los han estado persiguiendo y están hasta el día de hoy trabajando documentos para poder expulsarlos del pueblo de Concepción. Esto que nos cuenta don Leonardo es posible en gran parte debido a que en el país sigue existiendo mucha gente con creencias coloniales que asumen que los pueblos indígenas son gente de una categoría menor a los demás. Y eso todavía tiene respaldo desde el Estado y las instituciones. Sino, ¿por qué a pesar de tantos avances en la legislación hay tantas dificultades para su aplicación? Capaz, che, como que hay nomás harto racismo y discriminación. Mucha gente sigue justificando que se trate con violencia y malos tratos a la gente indígena. Población indígena que capaz es la mayoría del país y que además, como ya te dije,
Casi todas las personas de este país, algo de indígenas, siempre tenemos. Basta con mirarse al espejo, ¿no? Un sector que también tiene orígenes indígenas, que es el movimiento Sin Tierra, que tiene extracción campesina andina, que habita esta región, y que ha sido también de manera muy humillante tratado por otro sector que en este momento está empoderado, como es un sector social, pero que está empoderado y que articula con ciertos engranajes del poder, del Estado, del gobierno, como es el cocalero de la región del Chapare, que han tenido acceso a tierras aquí y que han generado la expulsión de las tierras colectivas a las cuales había accedido el movimiento Sin Tierra. Estos compañeros han estado durante muchos días haciendo vigilia frente a sus tierras, sufriendo tratos humillantes de toda naturaleza, ¿no? De toda naturaleza, tratos discriminatorios, tratos humillantes por parte de la policía en connivencia con el sector campesino, no dejándoles retornar a las tierras que el Estado mismo les había titulado, ¿no? De las cuales fueron despojados. Y así, bueno, son incontables las situaciones en las que, sobre todo, el movimiento campesino de extracción andina vive en esta región. Eso me hace recuerdo a otro caso terrible en Bolivia, lo que pasó en Sucre en el 2008, cuando a indígenas campesinos que llegaron a la ciudad los hicieron desnudarse y arrodillarse en plena plaza principal. Me acuerdo, eso sí que parecía una película de la época colonial y la esclavitud. Igualito era. Cuando estoy saliendo, vos eres masista, me han dicho, y me han dado una patada por un callejón oscuro humano que nos han hecho pasar y nos pegaban. Nos han llevado a la plaza, querían hacernos sacar hasta nuestros pantalones, querían obligarnos a tomar agua sucia dando unos puñetes en mi espalda. Nos han hecho arrodillar, cabrón campesino indio, querían quemarnos, la gente gritaba, ¡quémenlos! Yo tenía mucho miedo, me he sentido muy humillado cuando me han pegado, cuando me han insultado, cuando me han hecho arrodillar, no nos han hecho valer para nada. Eso nos contó don Bernardo, torturado por un grupo de universitarios de la Universidad de San Francisco Javier y grupos de choque, todos ellos miembros del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, el 24 de mayo del año 2008. ¿Será que seguimos siendo un país colonial? ¿No podemos hacer algo como sociedad? Bueno, uno siempre como sociedad civil recurre a la concientización, ¿no? Pero a la información, al acceso a la información, a la difusión, a la promoción. Pero también yo creo que hay que activar una de las patas flacas que tiene el Estado, que es la justicia. Incluso yo soy abogado, realmente la justicia se aplaza de tal forma que yo ya hasta me he olvidado de hacer memoriales o denuncias, digamos, porque sé que van a caer en absoluto saco roto. Obtiene uno mucho más con movilizaciones y muchos votos resolutivos y negociaciones. Muchas veces se avanza así, más que en el plano de la justicia. Y yo creo que esa es una distorsión que hay que ir eliminando también. Es decir, yo creo que desde la sociedad civil también se debe, además de la concientización, se deben promover acciones jurisdiccionales para ir haciendo pedagogía con la misma justicia, ¿no? Más allá, uno puede criticar cómo esté, pero hay que recurrir también a la justicia para activarla y defender este tipo de casos. La otra cosa es promover la construcción de propuestas, digamos, para la modificación, el cambio o la implementación de los derechos, ¿no? También en la sociedad civil nos hemos dedicado mucho a la queja o a la denuncia o a la demanda y muy poco se construye como propuesta. También creo que la sociedad civil tiene que avanzar en la construcción de una agenda de cumplimiento de los derechos, ¿no?
Y yo creo que la otra también es la articulación creo que entre regiones hay muy poco diálogo y me parece que hay que promover acciones de articulación entre no solamente la sociedad civil, sino los sectores sociales, las organizaciones sociales que sufren vulneraciones de derechos, los resultados, transformarlos en agenda de diálogo con el Estado. Me parece que eso también es importante. ¿No será mucha tarea? ¿No será mejor nomás olvidarnos de estos temas? ¿Y seguir repitiendo las historias desde la colonia? Los desaparecidos que digan dónde están. Recuperar la memoria y exigir la verdad. La justicia llegará y los culpables pagarán. Bueno, mi nombre es Leonardo Tamburini. Soy de nacionalidad argentina. Vivo en Bolivia desde 1995. Trabajo en la defensa de derechos humanos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas en las tierras bajas de Bolivia desde el año 1996. Tengo residencia en Santa Cruz de la Sierra, he trabajado toda la vida con pueblos indígenas de esta región. He patrocinado varios casos ante el Sistema Nacional de Justicia para pueblos indígenas, para la defensa de los pueblos indígenas, así como para la concreción y el acceso a la justicia de los derechos de los pueblos indígenas, y también ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Universal de Derechos Humanos, y en la participación y la colaboración de los informes sombras o informes alternativos que las organizaciones de la sociedad civil elaboran ante los comités de Naciones Unidas de control de los cumplimientos de los tratados, y así como también ante el sistema de casos y peticiones, así como también de los informes y audiencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siempre ligado a los derechos de los pueblos indígenas. ¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Una campaña del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado ITEI. En consorcio con la Defensoría del Pueblo y Proyecto Mundo. Financiado por la Unión Europea a través del proyecto Con Buena Razón. Y con el apoyo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura y Huaynatambo, Red de la Diversidad. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad.